buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Esta semana pasó algo terrible. Ecuador y América Latina nos quedamos pasmados con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que sucedió en Quito 2 semanas antes de las elecciones de este país. Vamos a ver las declaraciones que hacía Villavicencio y que al parecer provocaron su muerte. Escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Que vengan los capos del narco, vengan. Que vengan los sicarios que me van a quebrar. Podrán doblarme, pero nunca van a quebrarme. El crimen se atribuye al cártel de Sinaloa de origen mexicano que tiene raíces en Ecuador y en Colombia. La policía ecuatoriana ha detenido a varias personas de nacionalidad colombiana y Ecuador está viviendo una creciente ola de violencia nunca antes vista vinculada al narcotráfico y a la política. Hace 3 semanas atrás, sin ir más lejos, han asesinado también al alcalde de Manta, Agustín Intriago, considerado uno de los políticos más prominentes, más prometedores de ese país. Estos políticos fueron asesinados por la misma razón. Ambos se oponían a las mafias del norte de Ecuador, donde la entrada de los carteles ha desordenado toda la vida social, elevado la violencia, una violencia que nunca antes se ha visto en Ecuador, impidiendo el cumplimiento de la ley, comprando autoridades, a policías, en fin, rompiendo, generando un escenario muy parecido a lo que ha sucedido ya antes en Colombia y en México. Estos criminales han demostrado que no son capaces de todo y son capaces de atacar también el sistema democrático, porque cada asesinato a un político elegido, a un político por elegirse, es una forma de anular el derecho que tiene la población de elegir a estos candidatos. Es una forma de mandar un mensaje diciendo, aquí no manda el voto, aquí no manda la voz del pueblo, aquí no manda la voz de la mayoría, sino mandamos nosotros. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el narcotráfico se está constituyendo, por supuesto, en la mayor amenaza a la democracia de la región. Hasta ahora en Bolivia habíamos estado libres de la presencia de cárteles internacionales, de capos del narcotráfico, y esta de alguna manera era una de las ventajas de no tener mar, estar relativamente aislados y de carecer un consumo importante de drogas en el país. Sin embargo, nuestro país ha sido uno de los principales productores de cocaína en el mundo, pero su papel ha sido de proveedor de droga para que las mafias extranjeras trafiquen, y parecía que estas mafias no habían echado raíces nunca en nuestro país. Esto parece estar cambiando. La presencia de Sebastián Marcet, un narcotraficante buscado por la Interpol, la DEA, la Policía Europea, indica que los peces gordos del crimen están mirando a Bolivia, en concreto al departamento de Santa Cruz, para realizar operaciones no necesariamente ligadas a la producción. En este caso, y de acuerdo a las primeras investigaciones, se sabe que Sebastián Marcet lavaba dinero mediante la compra de equipos de fútbol, donde además jugaba, la compra de casas, de haciendas, incluso de actividades benéficas en favor de iglesias evangélicas. Se calcula que Sebastián Marcet movió $10 millones en los 11 meses que vivió supuestamente en Bolivia. Más o menos se calcula que a $1 millón de dólares al mes. Junto a él se instalaron sus hermanos, sus cuñados, y formaron un grupo de criminales de mayor sofisticación que no solemos ver en nuestro país, y la prueba es que pudieron escapar sin mayores problemas. La presencia de Sebastián Marcet en Bolivia y su fuga causó inquietud en las naciones vecinas Uruguay, que es de donde Sebastián Marcet es oriundo, y Paraguay, donde este sujeto operó desde el 2018 hasta el 2021, y es ahí donde se vuelve un importante capo de la droga. En Bolivia la polémica tiene muchísimas aristas. Por un lado, preocupa que Marcet y sus familiares hubieran obtenido con tanta facilidad identidades falsas. Incluso se supone que el narcotraficante, es decir, Marcet, operó en Paraguay con una identidad dada en Bolivia el año 2019. Ojo, que Sebastián Marcet no vivía en Bolivia el 2019. La concesión de identidades al narcotraficante y a sus familiares ha generado un debate interno, incluso en las alas
internas del movimiento al socialismo. Yo diría que un debate incluso hasta vulgar al interior del movimiento al socialismo. Otra arista del caso Marcet es que es el por qué no se lo detuvo el 19 de julio, la fecha en que se hizo el operativo en el cual él se escapó. Hay acusaciones de todo tipo. Unas provienen de actores políticos que señalan una supuesta dilación premeditada para que Marcet pueda escapar. Otros señalan una supuesta torpeza premeditada también en la realización de este operativo para que significaría entonces la vinculación del narcotraficante con muchos policías. Además, el propio Marcet alientó todos estos rumores lanzando un video donde él responsabilizaba su escape al jefe policial de la FELC-CN, un extremo que evidentemente fue negado por las autoridades de seguridad. Anoche, Sebastián Marcet lanzó un segundo video donde insulta al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, dice que la policía boliviana es la peor, que no teme ser detenido por la policía boliviana, porque la policía boliviana no tiene las capacidades de detenerlo, que sus hermanos y sus familiares son gente trabajadora, cuyas identificaciones en los distintos países que hubieran obtenido son legales, que él se encuentra ya fuera de Bolivia, que si abriera la boca podría perjudicar a toda la política boliviana y finalmente hace una petición tremendamente curiosa. Dice que los dineros incautados en el operativo de su detención sean utilizados en beneficencia de los niños. La pregunta siguiente sería, ¿cuáles niños? ¿Aquellos que se encuentran en proceso de recuperación por consumo de estupefacientes? La tercera preocupación que hay en el país y que vamos a debatir en este programa es qué significa la presencia de Sebastián Marcet en Bolivia. Vamos a preguntarles a nuestros invitados si estamos siguiendo un camino como el que ha seguido Ecuador, escalando en nuestro país la presencia de la peligrosidad de narcos que operan en Bolivia. Quiero recordar que hace 15 años en Ecuador evidentemente habían muchos robos y había un nivel medio de violencia, pero no operaban las mafias que operan hoy en ese país. Vamos a discutir este tema que es preocupante, del que ya han empezado a hablar, incluso el presidente del país se ha expresado sobre este tema, así que bienvenidos a este desacuerdo y a este interesante programa. Quédese con nosotros. Bien, volvemos a nuestro panel. Esta noche vamos a hablar de narcotráfico y lo que significa esto en las democracias de la región. Estamos esta noche con el politólogo Win Kamerbeek. Win, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Susana. Gracias por la invitación. Con nosotros también el internacionalista, pero exministro de Gobierno, Hugo Moldis. Hugo, bienvenido. Buenas noches, Susana. Un gusto estar acá contigo. Con nosotros y por el Zoom también está Jessica Echavarría, es una abogada cruceña, una valientísima abogada cruceña. Jessica, buenas noches. Buenas noches, Susana. Un saludo especial desde Santa Cruz. Bien, Jessica, voy a empezar contigo. Es interesante que Sebastián Marcet hubiera tenido una vida tan ostentosa y pública, digamos, si la sociedad no hubiera sospechado de él. Un vecino entrevistado por un medio internacional dijo que se sabía que Sebastián Marcet era narco, pero a nadie parecía importarle. ¿Crees que hay una mayor naturalización en torno al narcotráfico en Santa Cruz? ¿Hay mayor permisividad social? ¿Por qué esos capos consideran a Santa Cruz un lugar conveniente para ir a vivir allí? Susana, lastimosamente se ha normalizado esta situación donde se puede ver ciudadanos extranjeros que muestran una vida ostentosa y a raíz de todo eso vienen los comentarios de que estarían vinculados en actividades ilícitas. Pero al parecer esta situación se ha naturalizado, normalizado y surge ahí un cuestionamiento. ¿Qué está pasando con la sociedad? Recordemos que antes de Marcet también teníamos oculto un alto capo del cartel Nueva Generación, que era González Valencia y que fue detenido en Brasil, estaba tranquilamente en Santa Cruz. Entonces, esta es una situación en la cual uno se tiene que cuestionar por qué personas que están buscadas por la justicia internacional como Marcet deciden establecerse en Santa Cruz, más allá de la protección que puedan tener de algunos policías que están acá. ¿Qué es lo que le hace tan atractivo el poder, digamos, moverse en Santa Cruz? El tener acceso a diferentes instituciones del Estado, el poder reunirse con empresarios, el tener la facilidad de lavar el dinero.
Entonces, creo que se ha acostumbrado a normalizar que uno ingrese a un restaurante, que uno vaya a un gimnasio y que encuentre algunas personas que están con un equipo de seguridad, que tienen de la noche a la mañana una vida tan ostentosa de lujo, que compran en efectivo mansiones en condominios cerrados, y no existe una especie de cuestionamiento que nos lleve a nosotros como sociedad a interpelarlo. Prueba de eso es las reacciones que uno puede ver en las redes sociales respecto a lo que viene a ser el tema de Marcet. Jessica, tú trabajas cotidianamente en los juzgados de Santa Cruz y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo percibes ahí, se ve ahí un crecimiento del narcotráfico? ¿En qué sentido lo explicarías? ¿Hay más cabecillas acusados? ¿No hay cabecillas acusados? ¿Tú dirías que hay penetración del narcotráfico en la justicia? ¿No podrías sostener eso? A ver, cuéntanos un poco sobre eso, dado que tú has estado involucrada precisamente en la defensa del asesinato de 3 policías a sangre fría, que precisamente se supone que habrían sido asesinados por un supuesto narcotraficante, ¿no? Sí, pienso que una de las grandes debilidades que tenemos en nuestro país y que son permisibles para que el narcotráfico pueda avanzar es precisamente los jueces y fiscales. Recordemos que desde hace años se vienen estableciendo en nuestro país clanes del narcotráfico, pero estos clanes han pasado a ser una especie de organización que se hereda de hijos a nietos, hablando desde los años 80, pasando por los 90. ¿Por qué quiero hacer referencia a esto? Porque si uno comienza a escarbar distintos procesos que han sido de un gran escándalo nacional, por ejemplo, si hablamos del caso del general Nina o, por ejemplo, de otros casos como el de Pedro Montenegro, uno va a encontrar cómo han sido beneficiados por jueces y vocales que siguen dentro de lo que viene a ser la administración de la justicia, cómo han sido devueltos sus bienes, o incluso, por ejemplo, en el caso de Misael Nayar, dentro del proceso de legitimación de ganancias ilícitas, a pesar de la solicitud del Ministerio Público, el juez decidió no incautar una hacienda de él. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Los jueces y los fiscales, por el mismo actos y acciones de corrupción, hacen que Santa Cruz específicamente sea un lugar en el cual muchos se sientan tranquilos y seguros porque hay esa opción de poder comprar la justicia. Podemos hacer también referencia a lo que fue el escándalo de un narcotraficante colombiano perteneciente al Cartel del Valle, John Wilson Díaz, que estuvo muchos años en Santa Cruz enamorando con modelos, que tenía empresas, que accedía, digamos, a toda una serie de contactos y que lastimosamente nunca la justicia ni la policía pudo detenerlo. Él cae preso en Paraguay. Recientemente ha salido un nombre, que es el caso de un paraguayo que estaría siendo buscado en su país. Este ciudadano paraguayo, Milter Eustaquio Ruiz, fue anulada su sentencia por 2 vocales. Entonces, ese es el grave problema también que tenemos, que muchos narcotraficantes se benefician por los jueces y por los vocales, porque al quedar solamente bajo la tuición del Estado y no existir, digamos, un acompañamiento, son fáciles de poder corromper. En el caso Marcet, hoy que ha salido una publicación, una joven que era nexo entre Marcet y quien está detenido con el alias del Colla, Erlan García, se muestra que esta joven era el nexo entre ambos. Sin embargo, la Fiscalía no pide su detención preventiva. Es encontrada con varios portones de distintas casas, con distintos iPhones, con armas, con cantidades de dinero, pero la Fiscalía no pidió su detención preventiva. Entonces es un gran cuestionamiento de qué es lo que está sucediendo con la Administración de Justicia. Lo hemos visto en el caso de Misael Nayar, cuántas veces distintos tribunales han querido vulnerar la ley beneficiándolo con un traslado irregular de Chonchocoro a Palmasola. Entonces estamos hablando de una naturalización desde la sociedad y también, digamos, una venta de la justicia que facilita muchísimo que los narcotraficantes operen en Santa Cruz. Exactamente, aquellos narcotraficantes que siguen guardando detención preventiva son los que han logrado ser extraditados. Sin embargo, si uno logra, digamos, revisar los casos más relevantes, va a encontrar que muchos ya fueron beneficiados, incluso han logrado extinguir sus procesos, otros anular sus sentencias. ¿Y qué sucede? Que ellos siguen tranquilamente traficando y lavando activos. Un ejemplo que le doy, el caso de José Luis Rosales, quien ha sido buscado por la justicia argentina, él está tranquilamente libre.
no está con detención, a pesar de todos los camiones internas que le fueron incautados y de la carga de cocaína que se le encontró en Argentina. Bien, volvamos a estudio. Win, voy a ir contigo. He leído que tú coincides con cierta opinión de la oposición de Bolivia, que Bolivia se constituiría en un narcoestado. Justificas esta aseveración diciendo que hay una predisposición institucional a permitir y facilitar que se realicen actividades criminales relacionadas a la cocaína. Quiero saber a qué te refieres concretamente con esta afirmación y qué comparación harías entre Bolivia y Ecuador, por ejemplo, que ahora mismo está, digamos, en la agenda pública. Claro, como lo había dicho incluso en otro programa acá también, es que hay que llamar la atención sobre la extrema vulnerabilidad del Estado boliviano en lo que respecta al narcotráfico. Creo, y lo había dicho también en algún medio de comunicación, que hay definiciones estándar sobre narcoestado, o en todo caso cómo permea el narcotráfico en un estado que no se ajusta mucho a la realidad. Una de ellas es, por ejemplo, que el PIB, digamos, estaría constituido mayormente, de un país estaría constituido mayormente por narcotráfico. Ese no es el caso de Bolivia. Se estima que más o menos movería entre 1.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares en narcotráfico en Bolivia, lo que representa apenas 4 a 5% del PIB. Mientras que, por ejemplo, en Colombia y México eso significa apenas 2% del PIB de esos países, ¿no? Entonces no explica mucho. Lo que sí considero que hay que analizar, digamos, como factores que explican la presencia de narcotráfico en un país o en un estado, vendrían a ser, por ejemplo, la débil capacidad de un gobierno, es decir, la presencia territorial del gobierno en, por ejemplo, fronteras o bien internamente, como estamos viendo en Ecuador también, pero también, por ejemplo, un Estado de Derecho sumamente cuestionable, que es justo lo que acaba de hablar Jessica, ¿no? Es decir, el tema de la corrupción, que también lo hemos visto en Ecuador, el tema de la sobrepoblación carcelaria, que creo que es el dato más preocupante en Bolivia. Bolivia tiene la tasa más alta, el porcentaje más alto de sobrepoblación carcelaria a nivel regional. Estamos más o menos en 270%, que es equiparable, por ejemplo, a países como Sudán, Zambia o países de esa naturaleza en África. Pero también, por ejemplo, están los conflictos ambientales, está también, por ejemplo, el hecho que las fuerzas policiales o de orden, digamos, que no puedan cumplir adecuadamente sus funciones. Todas estas, digamos, condicionantes muestran que Bolivia no, digamos, puede considerarse un narcoestado, es verdad, todavía no, pero digamos que todas son condiciones que pueden replicarse aquí en Bolivia. De hecho, si uno analiza qué es lo que pasa en Ecuador ahora mismo, te das cuenta que hay dos condiciones que están diciendo que Ecuador es básicamente un narcoestado. Una es la disputa por el control territorial, sobre todo en el norte de Ecuador, en la frontera con Colombia, pero también, por ejemplo, con Perú. Y también está, por ejemplo, el tema de cómo se está configurando, digamos, la vida dentro de Ecuador. Hay muchos casos y muchas denuncias que, por ejemplo, en barrios casi ya nadie puede entrar ahí, porque digamos que la presencia de las pandillas, sobre todo, se habría incrementado, por ejemplo, en armas pesadas, pero también en vigilancia y cámaras, ¿no? Entonces estamos viendo que es un control territorial, digamos, geográficamente hablando, pero también internamente, por así decirlo. Bien. Win, yo creo que si fuera, digamos, Bolivia, bien que señalas que no se puede decir que es un narcoestado, porque ahí tendríamos que hablar de estadísticas de producción distintas, de riqueza de autoridades corruptas, que eso es algo que no vemos, ¿no? Muertes relacionadas al narcotráfico, como hemos visto ahora mismo en Ecuador, peleas entre pandillas que se dan, ¿no? Pero son marginales de lo que son actualmente. ¿No crees? Sí, pero a lo que me refiero es básicamente la vulnerabilidad y no solamente con las condiciones que te he descrito. Ya hemos visto, por ejemplo, que cuando se trata de narcotraficantes hay una enorme falla, por ejemplo, para agarrarlos, pero también, por ejemplo, para qué hacer con ellos. Solamente te doy un dato muy interesante que tiene que ver con las Fuerzas Armadas y la compra de radares que tienen que ver con un decreto que viene desde el 2017. Se han comprado 13 radares para el monitoreo de aviones que entran, por ejemplo, a territorio boliviano, de los cuales solamente uno está dedicado al narcotráfico y no hay cuestión en eso. Pero digamos que si uno analiza en qué está enfocada, digamos, la detección de estos aviones irregulares, si es que vendrían a, por ejemplo, transportar cocaína en territorio boliviano, se encuentra con que la estructura, digamos, de las Fuerzas Aéreas Bolivianas cuenta con apenas 8 de 35 aviones
helicópteros muy pocos también, y todos, la mayoría, destinados solamente al acompañamiento o la vigilancia, no hacia la intercepción. De hecho, hay declaraciones de algún viceministro del Ministerio de Gobierno, de Defensa, no estoy seguro, que dice que todavía no se cuenta con los protocolos en la Fiscalía al menos para que una vez que se agarre, por ejemplo, o se intercepte o se vigile, digamos, a un avión extraño que, por ejemplo, esté transportando cocaína, qué se hace con esa persona o con ese caso en tierra, ¿no? Entonces todavía no se cuenta con eso. Además, el decreto supremo, en todo caso la ley, por ejemplo, que regula todo este tema de los vuelos, todavía no tiene reglamento. Y si uno analiza qué se está diciendo desde el Ministerio de Defensa hace más o menos 3 o 4 años, siempre se dice lo mismo, que todo este, digamos, centro de monitoreo está alrededor del 95% y que se va a entregar en algún momento, pero hasta ahora no hay rastros de eso. Entonces, como ves, es un tema que estructuralmente hablando muestra que Bolivia es sumamente vulnerable para que una situación como la de Ecuador se dé, aunque no en el corto plazo, pero probablemente en condiciones similares. Estados Unidos en materia, digamos, es la policía global en materia de drogas, ¿no? Y no acepta convivir con narcoestados, es decir, los ha venido denunciando. En Bolivia ha denunciado enfáticamente el gobierno de García Meza y el gobierno de Arce Gómez en los años 80. Eso no ha vuelto a suceder. Bueno, es muy interesante el tema de Estados Unidos, ¿no? Por el siguiente motivo. Yo estaba leyendo a Gustavo Petro ayer, justamente en Twitter, que da una explicación de por qué la cocaína está, digamos, abundando en Latinoamérica y tenía que ver, según en su razonamiento, con que hay una demanda excesiva en Estados Unidos por el fentanilo. O sea, está diciendo básicamente que se ha sustituido la cocaína por el fentanilo. Pero también, por ejemplo, que esta caída, digamos, de la demanda estaría condicionando que haya nuevos mercados o, en todo caso, nuevos protagonistas en todo esto de la cocaína, que tiene que ver, por ejemplo, con Brasil, Europa y sobre todo Australia, que tiene un crecimiento gigante en el consumo de cocaína. Pero también que dice básicamente que Colombia podría perder protagonismo por este desplazamiento y que podría pacificarse, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que tomar en cuenta todavía que la demanda de cocaína no se ha desplomado en Estados Unidos, sigue siendo tan problemático como antes. Lo que sí está pasando es que los mercados se están expandiendo. De hecho, si uno revisa qué es lo que pasa en Ecuador, se encuentra con que ya en los 90s hay una estructura de pandillas, que básicamente todo este conflicto empieza por una guerra de pandillas en el 2021, a una guerra de pandillas en los 90s, entre los que tenía protagonistas a los choneros, por ejemplo, en el norte de Ecuador. Se suma la presencia de un narco, de un capo albanés de apellido Rexepi, que después va formando toda una red de narcotráfico y que llega incluso hasta el día de hoy, hasta Europa del Este. Como ves, no se trata tanto de que Estados Unidos haya perdido, digamos, protagonismo en la demanda de cocaína, sino que el mercado se está expandiendo justamente por esas redes en Latinoamérica, con sobre todo mafias albanesas. Entonces, digamos que lo que dice Petro es buenas intenciones, pero digamos que no está sentado del todo. Y no olvidemos que aunque la demanda de cocaína parece que está sustituida por fentanilo, que no está aprobado, eso todavía va a seguir haciendo que Estados Unidos tenga algún protagonismo en toda esta configuración. Hugo, se escuchó decir precisamente por la presencia de Marcet en Bolivia que Bolivia es un narcoestado. ¿Coincides o no? No, para nada. A las razones anotadas anteriormente, yo creo que hay que añadir lo siguiente. Narcoestado implica que el narcotráfico o el crimen organizado ya no ha pasado de la cooptación de elementos de una institución, policías, fiscales, jueces, por donde estamos viendo mises, ¿no? Banqueros, ha pasado ya a controlar esas instituciones. Eso no, estamos lejos, y yo discrepo con lo del Ecuador. En Ecuador hay una presencia cada vez creciente del tema del narcotráfico. Hay un relativo control territorial que se está produciendo en asesinatos, sobre todo que se han incrementado durante el gobierno del presidente Lasso, pero todavía no está logrando un control institucional. Es decir, es el control de poderes de facto que llega a tener mucha más fuerza que los poderes institucionales o que los coopta a su favor. El concepto de narcoestado está muy asociado al Estado fallido, creación norteamericana, por cierto, para justificar intervenciones, ¿no? Primer elemento. El segundo, ¿cuál es la principal amenaza para América Latina? Lo siguen siendo Estados Unidos. Hasta desde eso
¿no? Estados Unidos es la principal amenaza a la estabilidad democrática de los países de América Latina y el Caribe. Lo es porque sigue demandando cocaína, lo es porque hoy el fentanilo tiene en ese país un mercado muy, muy grande. El informe del Observatorio de Drogas del año 2022 establece claramente que la cocaína está ubicada en un tercer o cuarto lugar, ya no ocupa el primer lugar. Entonces, digo esto para poner las cosas en su exacta dimensión, porque parte de la guerra híbrida a la que Estados Unidos nos quiere empujar es, ¿no es cierto?, tener la autopercepción de que estamos mal, de que se nos está yendo la democracia de las manos, de que, no hay, que en Bolivia lo que está a punto de controlar es la mafia. Nada más parecido, nada parecido a eso. Pero Hugo, a ver, digamos, para ir al tema de Ecuador, lo cierto es que esta semana mataron a un candidato a la presidencia, que hace 3 semanas mataron a un alcalde que con una, digamos, potencia importante a nivel nacional, ¿no es cierto?, que han amenazado con matar a otro político. Es decir, es que eso está sucediendo, ¿no? O sea, más allá, digamos, de tu argumentación, que puede ser cierta, ¿no? Hoy día hay unos cárteles operando y que están disparando a gente que, digamos, está en el juego democrático. Bueno, en México también. Hay zonas de México donde el narcotráfico tiene un nivel de incidencia muy grande, incluso en la designación y elección de candidatos. En Colombia, estos carteles, hay un periodista brasileño extraordinario, con mucho conocimiento sobre el narcotráfico, que acaba de hablar a propósito de Sebastián Masset, dar una panorámica mucho más grande con la que yo coincido. Dice, hay episodios, dice, pero de ahí a creer que el narcotráfico ya controla institucionalmente, controla instituciones, nada parecido. Yo coincido con esa visión, ¿no? Porque la otra es precisamente darle pie, ¿no?, a que, ¿no?, antes era el comunismo, después el terrorismo, después ahora el narcoterrorismo, en fin, ¿no? Estados Unidos inventa permanentemente enemigos. Yo no estoy diciendo que no haya lo que tú dices, Susana, lo hay. Ahora, ¿eso convierte a México en un narcoestado? Por favor. Por favor. En Colombia, las estructuras del cartel de Cali y Medellín, ¿no?, de tener jefes, y eso hace referencia también este periodista, hoy se ha horizontalizado. A mí mi gran pregunta es, y dice, cada quien, es una suerte de red de redes ahora, ¿no? Eso que le llamamos clanes en Bolivia, es una suerte de red de redes, donde tú no sabes realmente quiénes son los jefes. Es Sebastián Masset el que lidera toda esa línea, y me alegra con tu jefe, es así, yo tengo mis grandes sospechas, y se pueden tranquilamente deshacer de él. Los propios narcos, porque de la verticalidad se ha construido hoy una horizontalidad en la lucha contra, en los narcotraficantes, donde cada quien juega un determinado papel hasta un determinado lugar, pero no es el único. Por ejemplo, Masset utiliza principalmente el puerto de Montevideo, ¿verdad? Lo central, aunque ha estado utilizando Paraguay también para mandar droga no solo a Uruguay, sino al Brasil, y de Brasil al África, y del África a Europa, que se ha convertido en un gran consumidor. Pero es el capo de capos, quizá, y aquí él da una pista interesante, ¿no? Dice, hay que hacer investigación financiera. Lastimosamente en eso somos muy frágiles, yo no diría vulnerables, no hay. En Bolivia no existe un sistema único de datos donde el investigador, aparte de, por ahí lo cooptaron, bueno, no voy a investigar nada, ¿no? Pero vamos a suponer de que no ocurra eso, donde pueda interceptar todos los datos, derechos reales, vehículos, migración, carga de combustible, telefónica, nada. En el país tenemos una suerte de instituciones parceladas que no contribuyen a una... La oposición debería, en este momento, junto al oficialismo, ponerse de acuerdo a aprobar una ley de interoperabilidad de datos que es fundamental para la lucha contra el narcotráfico.
Ahí vamos. Tú has sido ministro de gobierno y sabes que tenemos una policía bastante vulnerable a la corrupción, Hugo, eso no es... y los narcotraficantes, así sean, no sean, digamos, el pez gordo, ¿no? Tienen ingentes cantidades de recursos que cruzan todas las banderas políticas, cruzan todas las ideologías, y ahí hay un señor que tiene mucho poder que se llama dinero. Y corrompe, y corrompe todo, ¿no? ¿Cómo impedir que siga creciendo, digamos, este tema cuando tenemos tanta vulnerabilidad en ese sentido? Sí. A ver, yo años después del 2015, donde fui ministro unos meses, yo ratifico que esa era la ruta, y es la ruta a desarrollar. No es la única, es una de las rutas. Sí, la policía está peor que la que yo encontré el año 2015. Necesitamos una reestructuración profunda, y reestructuración no es cambio de comandantes, ¿no? O sea, no importa el nombre, es la lógica con la que ya está funcionando la policía. Hay policías honestos, por supuesto, que hacen honor a su carrera, pero hay muchas vulnerabilidades y ellos lo saben, ¿no? Ahora, dentro de la policía hay que reestructurar casi de manera paralela, yo diría, o quizá la prioridad es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y prioridad porque, como dice Petro, y además de eso señalan reportajes, o este periodista brasileño experto en temas de narcotráfico, la droga se está yendo ahora principalmente a Europa. No es que deja de ir a Estados Unidos. De hecho, la droga producida en Colombia y al parecer ya en algunos atisbos en el Ecuador se va para Estados Unidos. La droga producida en Perú y en Bolivia se va para Europa, ¿sí? Sin embargo, el 5%, y estos son datos de Europol y de la propia DEA, el 5% de la droga incautada en Europa es boliviana. O sea, digo también para que pongamos las cosas en su lugar y dejemos de estigmatizar a un país y a una región. El primer lugar sigue siendo la colombiana, con más del 56% de su aporte al mercado, incluso europeo. La segunda sí es el Perú. En Colombia ha habido un ligero descenso. En el Perú hay un aumento respecto al año 2021 y en Bolivia y hay un 11% que es una droga que no se logra identificar cuál es su origen. Puede ser, ¿no es cierto?, peruana, colombiana o boliviana, 11%. Aunque la mira ya está puesta también en el Ecuador. Pero me voy, bueno, hay necesidad de una reestructuración profunda de la FN, por ejemplo, en crear un organismo de contrainteligencia con mando civil. No puede ser que a la contrainteligencia, que además de eso no la tiene inteligencia, pero no tiene contrainteligencia, dentro de la FLN, que se vaya a crear, ¿no? Se le dé cuidar al ratón el queso. No. Sí, va a ser más de lo mismo. Va a ser más de lo mismo. Entonces hay que crear un organismo civil de contrainteligencia. Hay que, segundo, generar... Como lo tienen tantos países, ¿no? Es decir, es una cosa, además, no es un invento propio, ¿no? Hasta Haití tiene. Claro, o sea, ¿no? Y cada que aquí se habla de que el Estado va a... y ya la oposición tira el grito al cielo. ¿No? Si fuera sarcástico y quisiera hacer política con esto, podría decir que es la oposición la que no quiere que se controle al narco, pero no, estoy lejos de... O sea, seamos serios, ¿no? Oposición y oficialismo, diputados y senadores, este es el momento, señores. Este es el momento de plantear la creación del organismo de contrainteligencia por ley. Segundo, generar una interconexión o interoperatividad de los datos. Tercero, un intercambio de información mucho más sistemático con los países de la región, lo que no implica DEA, por supuesto. La DEA no combate, regula la lucha contra el narcotráfico. Se lo ha demostrado desde el caso Huanchaca, Irán contra Gate, la CIA de por medio, en fin. Y quinto, yo diría
en algo que existe consenso. El señor Mesa fue a una de las reuniones, suscribió el documento, pero después se olvidó, que es la Comisión Global, constituida por varios expresidentes que llegan a una conclusión. La guerra contra las drogas, tal como está, ha fracasado. Porque claro. método que se detecta para incautar, al día siguiente, Susana, el narcotráfico tiene 10 métodos nuevos. Está 5, 6, 7 pasos por delante de lo que pueden hacer los gobiernos y los estados. Me tengo que ir un corte, quédese con nosotros. En Desacuerdo volvemos para seguir hablando de este tema. Volvemos a este desacuerdo, estamos hablando del narcotráfico y su implicancia, su peligrosidad sobre las democracias en América Latina. Evidentemente Bolivia no es un narcoestado, pero no cabe duda que existe una preocupación sobre el avance que pudiera existir en instituciones democráticas y en la convivencia pacífica, por supuesto, en los bolivianos. Jessica, ¿qué podemos hacer para que siga avanzando este narcotráfico en la justicia? Has hecho una descripción realmente alarmante de lo que puede conseguir los narcos, digamos, sobre la justicia. Es muy importante el poder reestructurar lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Por qué me refiero, digamos, a la policía? Porque ellos, como personas que están en todo momento, que deberían o tienen el mandato de poder luchar contra el narcotráfico, tienen que acceder a la información, indagación del comportamiento de los administradores de justicia y de los fiscales. Lastimosamente, en este último tiempo, desde lo que sucedió con el coronel Bedoya, el coronel Velasco y el reciente cambio del coronel Illanes con el caso de narcovuelo, se ha podido evidenciar que más bien es precisamente una gran vulnerabilidad la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Y aquellos que son pésimos policías, porque empiezo con la FELCN, terminan operando y formando consorcios con jueces y fiscales. Hasta el día de hoy, por ejemplo, no se ha podido instalar la audiencia cautelar del coronel Bedoya. Se ha podido ver algunos pésimos efectivos que han sido beneficiados por el Ministerio Público y por los jueces, como ha sido el caso del mayor Muñoz o del capitán Aparicio, quienes estaban dentro de la investigación del caso de triple asesinato por vínculos con Misael Nayar. ¿Qué es lo que se tendría que hacer desde el Ministerio de Gobierno y desde el Viceministerio de Transparencia? Poder establecer quiénes son aquellos jueces que han beneficiado en esta última década a los narcotraficantes, a sus organizaciones criminales y poder hacer un resumen para presentarlo al Tribunal Supremo de Justicia, a la Fiscalía y que sean procesados. Tenemos casos en el Beni y en el Santa Cruz donde incluso han logrado anular procesos de legitimación de ganancias ilícitas. Lastimosamente, cuando surge un escándalo de un juez que termina beneficiando a una organización criminal o de un fiscal que devuelve una avioneta, como ha sido en el caso de la Argentina con la avioneta que ha caído en el Chaco, uno debería ya a estas personas no seguir en función, porque pienso que lo que está sucediendo hoy en Bolivia son alertas, señales de lo que el día de mañana se puede en algún momento recrudecer. Como país estamos viendo una situación sui generis y la cual no estábamos preparados, como es el poder enfrentarse a lo que viene a ser una organización tan grande como es precisamente en la cual Marcet es el gerente, que es una organización transnacional. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque hoy, cuando el país tiene que ser evaluado por la lucha que está haciendo en el tema de legitimación de ganancias ilícitas, pienso que ahí es la mayor debilidad, vulnerabilidad y vacío que tenemos dentro del Ministerio Público y que tenemos dentro de lo que viene a ser los administradores de justicia y vocales. Y lastimosamente se ha politizado un tema en el cual debería preocuparnos a todos como sociedad si quisiéramos ser un país y una sociedad libre de narcotráfico, en que se pueda encender los candados legales para poder fiscalizar, controlar y sancionar el lavado de activos. Entonces, mi sugerencia para poder, digamos, enfrentar es que se tendría que realizar una auditoría a los procesos de narcotráfico, cuál ha sido la actuación de jueces y fiscales y que estos se han apartado. Está en este momento compartiendo con nosotros el set
El doctor Hugo Moldes, en su momento, cuando él fue ministro de gobierno, él denunció al famoso capitán Alberti. Sin embargo, los gobiernos han pasado, han existido distintos ministros y Alberti continúa en la institución Verde Olivo, siempre saltando lo que venían a ser los procesos. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos en la Fiscalía y tenemos en la Administración de Justicia muchos Albertis que siguen a pesar de los escándalos judiciales y de las vulneraciones y actos de corrupción cometidos. Y a pesar de que todo esto es público, es tremendo lo que dice Jessica. Wim, volvamos a Marcet. Cuando se habla de una policía, Marcet habla en el audio, en el video que presenta anoche, y parece que es un modus operandi de Marcet, ¿no? Que había presentado también videos en Uruguay cuando estaba por allá. Me resultaba curiosa esta forma, ¿no? De presentarse, ¿no? A través de videos y hacer toda una cuestión, no sé, no me parecía... Ahí digamos, usando un poco aquello que decías, que capaz no es un pez gordo, sino parte, digamos, de unos jefes de red, ¿no? Explicaría un poco el hecho de que alguien diga qué hacer con el dinero, dónde está, insultar a unos, meterse en cosas que me parece que un capo de la droga se equivoque en hacer, ¿no? Pero bueno, no sé. A ver, Wim, cuando habla Marcet de una policía débil, de que es la peor de la región, de que esta policía no va a poder atraparle, etcétera, ¿no? Ahí significa que trabaja con ellos. O sea, este video es tremendamente curioso, ¿no? Bueno, en realidad creo que evidencia la debilidad de la policía, tal como explicaba el doctor Moldes. Pero creo que, creo que cuando hablamos de esta crisis desde Ecuador, partiendo de Ecuador o quizás citando el tema de Marcet, el tema de la crisis de seguridad es un elemento sumamente regional. No solamente se trata de los países productores de cocaína, como por ejemplo Colombia, Perú o Bolivia. No solo se trata de que ahora Ecuador es el centro de conexión, digamos, para sacar vía Guayaquil y Maras o Esmeraldas hacia Europa, sobre todo a Bélgica, para llegar, por ejemplo, a Europa del Este, vía marítima. No solo se trata de eso. El tema de seguridad es un tema regional. En Costa Rica también se están dando casos de tiroteos en las noches, entre, por ejemplo, a narcos colombianos, hay también mexicanos, pero también, por ejemplo, bandas locales. El tema, por ejemplo, en Ecuador se trata básicamente de 3 pandillas que están enfrentadas, que son los lobos, los choneros y los lagartos. La disputa entre esas pandillas tiene que ver con el control de las rutas por el narcotráfico. A lo que quiero llegar es que básicamente la respuesta de los estados al narcotráfico, y en eso no podemos hacer de Bolivia una excepción, siempre es fallida, en el sentido de que, por ejemplo, tienes a Bukele por un lado, desde la derecha, que tratando de mostrar estados de excepción, o por ejemplo, megacárceles con un, digamos, carácter sumamente punitivo, o punitivista en todo caso, que no soluciona lo estructural. Tienes a Lazo también, que ha creado estados de excepción en los últimos 3 años, y no ha solucionado absolutamente nada, a pesar de que han habido, por ejemplo, 13 motines en las cárceles desde el 2021, o quizás 200, casi ya 200 atentados con explosivos en Ecuador. Acá en Bolivia tienes la sobrepoblación carcelaria que no se soluciona hace mucho tiempo, con 270% de sobrepoblación carcelaria, y no sabes qué políticas públicas van a acompañar eso. Es muy probable que si es que a alguien se le ocurre en Bolivia decretar, por ejemplo, un estado de excepción, o en todo caso militarizar ciertas zonas, eso tampoco vaya a ser la solución, porque como vemos en el tema de drogas no hay una política pública efectiva, pero también, como bien apuntábamos, si apuntaríamos, por ejemplo, a militarizar el Estado o querer más policías en ciertas regiones o mejor trabajo de los policías, ¿con qué material contamos? Es decir, hace rato te citaba el tema de los aviones y las fuerzas aéreas. Las fuerzas aéreas, por ejemplo, 85% del presupuesto se va a gasto corriente. Yo no dudo que esto... Sí, pero también, digamos, ahí hay un tema, Win, de voluntades políticas, ¿no? No, correcto, estoy totalmente de acuerdo. El tema pasa por que... ejemplo, hay una ley, digamos, de legitimación de ganancias ilícitas que de pronto te puede abrir ciertos caminos para, no sé, es decir, hacer unas investigaciones quizás un poco más, ¿no?
que tengan un poco más de sentido en estas instituciones parceladas como las que tenemos, etcétera. Y ahí de pronto escuchas un grito al cielo de la propia oposición, ¿no es cierto? Pero Y tú también dices, tienes, bueno, por otro lado, la Ley de Seguridad Ciudadana del 2017, ¿no? Y a pesar de que existe una migración, digamos, importante de centros, digamos, rurales hacia centros urbanos que se asentan, por ejemplo, en periferias de ciudades capitales, a pesar de ese fenómeno, esto de la Ley de Seguridad Ciudadana, que, digamos, resta, en todo caso, limita competencias a las gobernaciones, sobre todo, no ha sido discutido en Bolivia. Yo en algún programa aquí justamente dije que el promedio nacional, lo que respecta a presupuestos a nivel nacional, promedia, digamos, más o menos en 1%, en, digamos, departamentos con frontera con Brasil, por ejemplo, a pesar de que Santa Cruz tiene 4% más o menos de que destina su presupuesto a seguridad, hay departamentos que no tienen siquiera datos públicos, digamos, ¿no? Entonces, creo que es un elemento sumamente estructural y ya que hablas de voluntades políticas, creo que no solamente parte de la oposición o de, por ejemplo, el MAS en el Ejecutivo ahora mismo, también de los gobiernos subnacionales. No, claro, me refiero a una voluntad política conjunta, ¿no? Correcto, Es y decir, a eso creo que no solamente tenemos que hablar de los actores nacionales, creo que eso es lo importante, creo que también tenemos que hablar de los actores subnacionales, porque lo que ves en Ecuador es básicamente el control, la disputa por ciertos territorios, sobre todo en el norte, y que en los últimos meses se ha expandido hasta, como vemos ahora, hasta incluso Quito. Es básicamente hablar de un incremento de tasa de homicidios en un lapso de 6 meses, de 7, teníamos en Ecuador más o menos 7 homicidios por cada 100.000 habitantes, que era muy similar a Bolivia. En un lapso de 6 meses duplica 16, hoy mismo creo que están en 23, bueno, en 2022 están en 23 por cada 100.000 habitantes, hoy están en 19.58 en agosto. Pero, o sea, lo que te quiero decir es que no solo se trata de las políticas nacionales o de la Policía Nacional, tenemos que ver también esas rutas por donde se va el narcotráfico o esos territorios que están en disputa. Obviamente no estamos viendo la pelea de pandillas que hay en Ecuador y cómo estos pandilleros se vuelven, digamos, básicamente sicarios, por así decir, de narcotraficantes colombianos o de, digamos, toda una cuestión transnacional. También estamos viendo que estas pandillas o esta estructura que no se ataca, que además tiene respuestas fallidas desde arriba, puede incrementarse en micro cosas que no solamente, digamos, que responden a cosas nacionales, ¿no? Entonces creo que tenemos que ponerle más atención a lo subnacional también. Hugo, ¿cómo debe traducirse la preocupación del presidente Luis Arce sobre este tema? Porque el 6 de agosto, Luis Arce, el anterior domingo precisamente, habló de este tema como un flagelo, como la necesidad de aunar esfuerzos de los distintos países para luchar contra esto. El presidente Petro, tú estabas hablando hace un momento de lo que él señalaba, Win también, ¿no es cierto? Dice que probablemente estemos ante una nueva geografía, ¿no? Donde las mafias buscan construir una economía ilícita que involucra a Bolivia, ¿no? Entonces, es decir, evidentemente, esta radiografía que ha hecho Petro sobre el narcotráfico, que está puesta en su Twitter, etcétera, involucra a nuestro país. El presidente habla de la necesidad de que construyamos, pero ¿cómo esto se traduce, no? Sí. Antes, tenemos un doble peligro en América Latina y el Caribe, aparte de la presencia norteamericana, por supuesto, que no hay que nunca perderla de vista. Y que de una y de otra manera tiene relación con lo que voy a decir. Por un lado, el de la acumulación originaria, ¿no? La acumulación por desposesión, como dice Gervais. La Amazonía, de la que también advierte Petro, han advertido los presidentes en la cumbre amazónica recientemente desarrollada en el Brasil, porque hay tráfico de oro, minería ilegal, trata de personas, tráfico de armas y obviamente cocaína, o sea, no es solo narcotráfico, ¿no? Son bandas organizadas, crimen organizado. Lo segundo es la mirada de Estados Unidos, obviamente, en nuestros recursos naturales, lo que se ha dicho también en la cumbre amazónica a propósito de la coronel Richardson, ¿no? La jefe del Comando Sur. Todo esto tiene que ver, y ahí he estado oyendo Wim, con una concepción de la seguridad y la defensa. Hay un libro de José María Rejas, muy bueno, que yo le aconsejo a la gente que lo lea, mexicana, a propósito de la norteamericanización de la seguridad y la defensa, y cómo esa norteamericanización de la seguridad y la defensa no contribuye a resolver ni la seguridad de los Estados Unidos, ni mucho menos la seguridad y la defensa de los países de América Latina y el Caribe. Segundo, la DEA tiene que responder por qué
si es cómplice por omisión o acción sobre el tema Macet. Una revista, yo había señalado esta hipótesis apenas empezó el caso, me alegra que se haya ido confirmando esta hipótesis, digo todavía no plenamente confirmada, pero hay una revista mexicana que el 7 de agosto, luego el 11 de agosto, saca información bastante compacta, digamos, coherente, hay algunos vacíos, pero bueno, bastante coherente, sobre que la DEA sabía y compartió información con Paraguay, Uruguay y Brasil sobre la presencia de Macet en Bolivia. ¿Por qué no actuaron antes? Dicen, es un trabajo encubierto de años, no está diciendo de un año, no está diciendo de 2, de años. La segunda revelación es que la DEA sigue operando en Bolivia con agentes encubiertos. Esa es la publicación última, la del 11 de agosto. Entonces, ¿cuál es? Porque no va a ser la primera vez en que estas operaciones encubiertas, que van más allá de lo que miramos, se utilice un hecho real, en este caso Pedro Macet, Sebastián Macet, perdón, que quizás han decidido incluso sacárselo de encima, ¿no? Tanto los de adentro como los de afuera, y digo los de adentro, las redes estas del narcotráfico, y los de afuera, la DEA. No va a ser la primera vez en que se recurra a un hecho real para generar efectos políticos contra un determinado gobierno, contra un determinado Estado, ¿no? Ahora sí lo digo con más fuerza, debido a estas revelaciones que salen, voy a decirles, un magazine del sureste, la investigadora es Alicia Senil, y que hace referencia a la operación de agentes encubiertos de la DEA también en Bolivia. Es decir, la DEA no se fue. Se los expulsó el 2008, se llevaron su ofinita, sus computadoras, pero sus agentes, ¿no? Algunos se quedaron, que si hay tiempo voy a decir en qué casos han actuado, ¿no? Y otros vinieron, pues, ¿no? Vinieron nuevamente. Ahora, ¿cómo leer el mensaje del presidente? Primero, reconocer que aquí hay un delito de carácter transnacional que local y no se lo puede hacer. Hay que ir desde lo más pequeño, subnacional en el caso boliviano, pero bueno, pueden ser municipios, como se llame en los países, hasta lo más trascender una configuración nacional, pero también, ¿no es cierto?, interestatal. No solo en el tema de intercambio de información, de interdicción, que es normalmente donde nos focalizamos a veces, intervención policial o militar, coincido contigo, Win, eso no va a terminar de resolver los problemas. Están desde elementos educativos, oye, nuestros hijos consumen todos los días esto, y están más ante el celular, ¿no? Y redes sociales y todo eso que atendiendo al profesor o escuchando a los padres, cuidado, ¿no? Es decir, nuevamente el narcotráfico como una cuestión de salud pública, y eso no se ha alejado, ha sido sustituido por una guerra que ha fracasado. La investigación, tú has dicho, Susana, hace unos minutos, la ley de legislación contra las ganancias ilícitas, la oposición, ¿no?, generó hasta paro, ¿no? Quiso convulsionar el país, pero no planteó una propuesta alternativa. Y yo diría el tema de la regionalización. Ahora, a eso que el presidente ha anunciado, habrá que esperar, ¿no es cierto?, que sea concreto. ¿Qué significa la regionalización de lucha contra el narcotráfico? Me tengo que ir a un corte. Ya volvemos simplemente con las conclusiones de este interesante programa. Quédese con nosotros. Volvemos, casi titulares. Jessica, ¿con qué titularías este programa? ¿Cómo lo cerrarías? Lo cerraría de la siguiente manera. Es urgente reestructurar la FELCN. A raíz de que, así como ha indicado y ha hecho referencia a un reportaje de la revista mexicana Sureste, recordemos que tanto el caso del general Sanabria como también del general Dávila han sido operaciones encubiertas. Hay que preguntarnos qué hay detrás de esto que está pasando con Macet, que está disfrutando, mandando videos, insultando a todo un Estado, minimizando y menospreciando a la policía, situación que no tuvo el mismo comportamiento cuando estaba siendo perseguido en Paraguay. ¿Qué hay detrás de todo esto? Y gracias, es urgente, Jessica, reestructurar. Gracias, Jessica. Win, casi nivel titular.
Bolivia es un país, o mejor dicho, Bolivia es un estado extremadamente vulnerable a la internacionalización del narcotráfico y creo que es tiempo de ser autocríticos. Gracias, Win. Hugo. La regionalización de lucha contra el narcotráfico, urgente y necesaria, ¿sí? Precedida por un pretítulo. La DEA debe responder por su papel en el caso Sebastián Maceta. Muchísimas gracias a los tres por haber estado esta noche conmigo en este programa interesante, que lo que buscaba era un poco explorar lo que está pasando con el narcotráfico en la región, en la política, cómo cruza el narcotráfico a la política. Definitivamente que es un mal terrible, le está haciendo daño a las democracias, pero efectivamente hay que leer qué está detrás de todo esto. ¿Serán solamente las instituciones de cada uno de los países? Esa es una pregunta que por supuesto ha quedado abierta. Gracias por habernos acompañado esta noche. Quédese en la programación de RTP y quédese también en la programación de Canal Red en España. Buenas noches.